Sean todos bienvenidos a partir de este momento. Entramos en Contacto, programa institucional de Univalle TV y Univalle Estéreo, hoy con un tema de mucha actualidad: calidad y financiación educativa en Colombia. Porque el pasado 2 de septiembre, el nuevo ministro de Educación, José Daniel Rojas Medellín, radicó ante el Congreso el proyecto para resolver la problemática del esquema de financiación de educación superior pública. El Acuerdo Nacional por la Educación Superior se enfoca en las reformas a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, lo que busca propiciar la ampliación de la oferta educativa para que más colombianos, especialmente en los territorios más apartados y más rezagados históricamente, puedan acceder a la educación superior pública. Calidad y financiación educativa es el tema de esta noche aquí en Contacto, y les voy a presentar mis invitados a partir de este momento. El profe Alexander Buendía Astudillo, que es doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad del Cauca y Rodecolombia, magíster en Educación de la Cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar y comunicador social, periodista por la Universidad del Valle. Desde 2002 está vinculado al Departamento de Comunicación Social de la Universidad del Cauca, donde es profesor titular y coordina el Grupo de Investigación en Estudios Culturales y de la Comunicación. Profesor, buen día, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, profe, por estar con nosotros. Aquí en estudio nos acompaña el exrector de la Universidad Libre, Libardo Orejuela Díaz, abogado de la Universidad de Santiago de Cali, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Libre, cuenta con una maestría en Derecho Constitucional, maestría en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana y doctorado en la Realidad Política de América Latina. Profe, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Gilardo. Con ellos vamos a hablar de este tema de hoy, que es la calidad y financiación educativa en Colombia, a propósito de la radicación del proyecto que busca mejorar el panorama financiero de las instituciones educativas de carácter superior en Colombia. Pero antes de entrar en materia, quiero invitarlos a ustedes y a los televidentes a ver la siguiente nota que han preparado los integrantes de nuestro equipo de producción. Cuando se habla de la financiación de la universidad pública en Colombia, es necesario remitirse a la Ley 30 de 1992, por medio de la cual se organizó el Servicio Público de la Educación Superior en el país. Esta ley, en su artículo 86, estableció que los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales estarán constituidos por aportes del presupuesto nacional para funcionamiento e inversión, por los aportes de los entes territoriales y por los recursos y rentas propias de cada institución, como lo explica el Ministerio de Educación. Pero, entre estudios y análisis hechos sobre la financiación de la educación superior pública en Colombia, también se ha hecho necesario plantear la modificación de algunos capítulos que hacen parte de la Ley 30, tema que pasa actualmente por proyectos de reforma porque, aunque el propósito de dicha ley ha sido mejorar las condiciones de financiación de las universidades públicas, las instituciones van afrontando retos y dinámicas según las características de cada una, más cuando se hace énfasis en la calidad, acceso, docentes calificados, investigaciones y demás condiciones que las universidades públicas deben atender. Hoy en Contacto, analizamos qué está pasando en Colombia con la calidad y la financiación educativa a nivel superior. ¿Cómo es el contexto actual frente al tema? ¿Cuáles son las propuestas que se están presentando desde las universidades para generar algunas reformas en el tema? Así como las universidades están afrontando diversas situaciones para responder a ese llamado de estar fortalecidas económicamente, llegando a zonas donde la población tradicionalmente ha estado apartada de contar con este tipo de educación, y la necesidad de generar una política pública para que sea una continuidad la educación con calidad en las universidades públicas colombianas. Bienvenidos y bienvenidas a En Contacto. Estamos nuevamente en Contacto y hablamos esta noche de la calidad y la financiación educativa en Colombia. Nos referimos a la educación superior y con nuestros invitados, antes que nada, queremos hablar un poco del contexto, lo que está pasando por estos días en las universidades públicas del país en materia financiera. Libardo Orejuela. Bien, pues mi situación es un poco paradójica,
porque yo no estoy vinculado con universidad pública, sino que históricamente he estado vinculado con universidades privadas, salvo un rasgo muy furtivo con la Universidad del Valle. Mi ligazón es con las universidades privadas en medio del contexto del sistema mixto colombiano, que además que está consagrado en la Constitución política, de asumir eso que llaman algunos o muchos o casi todos educación superior y otros llaman la educación terciaria. De modo que mi mirada allí es un poco desde la universidad privada más que desde la universidad pública, viviendo la profunda crisis de la universidad privada posterior a la pandemia, sin que se pueda responsabilizar para mí a esta patología de ese hecho que es un hecho incontrastable y que tiene que ver con las variaciones del mundo contemporáneo. Es que las pandemias históricamente han generado cambios en la humanidad. Estamos ante otra humanidad. Claro. Entre otras razones porque hay una confrontación en el escenario político planetario entre un orden mundial que en mi opinión está feneciendo y un orden mundial que está emergiendo. Un viejo orden mundial que partió de las líneas de dependencia de colonias, semicolonias y neocolonias, y un segundo orden mundial que intenta brotar y que parte de la consideración de que los estados del mundo, todos, los más grandes y los más pequeños, deben sentarse como actores políticos en condiciones simétricas y que por esa razón ya comienzan a plantear una reforma estructural de la Organización de Naciones Unidas, que es una organización no igualitaria y absolutamente desventajosa para la inmensa mayoría de países periféricos. Sí. Pues es el profesor Libardo Orejuela, que hace parte esta noche de este panel que hemos traído para hablar de la financiación de la educación pública del futuro que tienen estas instituciones universitarias en el país, sobre todo a partir de la presentación de un proyecto de ley por parte del nuevo ministro de Educación. Proyecto de ley que busca fortalecer desde lo financiero a esas instituciones. Profesor Libardo, ¿usted cree que este proyecto que presentan para subsanar algunos aspectos de la Ley 30 de 1992, dígase artículos 86 y 87, puede resolver de plano la situación financiera de las instituciones de educación superior públicas? A ver, tengo mi sospecha que no. Yo creo que los problemas son... ¿Puede ser un pañito de agua tibia? Los problemas son más de fondo. Entre otras razones porque hay un eslabonamiento entre esa educación universitaria y la educación secundaria. Le voy a poner un ejemplo que yo viví. En 1996, sí, y no creo que se haya modificado mucho, conocí en el municipio de Miranda, Cauca, en una zona que se llama Caraqueño, conocí su colegio de bachillerato. Estábamos en una comisión, en un proceso de paz sí, entre el Estado colombiano y alguna de las organizaciones insurgentes. Y fuimos al llamado laboratorio de química y de física. Ahí no había sino el título. Ahí no habían probetas, no había logística de investigación, etcétera, etcétera. Esos muchachos... No habían herramientas. Esos muchachos iban a presentar las mismas pruebas de estado que presentarían los estudiantes de los colegios económicamente más fortalecidos de la educación privada de Cali. Le hablo de Berman, Bene, el británico, el hispano, el Bolívar, etcétera, etcétera. Y por supuesto, en una desventaja crasa. La situación era absolutamente desigual. Yo me preguntaría si esas leyes de supuesto refinanciamiento pueden solucionar entonces problemas que son más de fondos y que tienen que ver entre las vinculaciones
del centro y la periferia. Es decir, lo que puede pasar en el Vaupés, donde el acceso de los muchachos a la educación universitaria es del 4%. Sí. En Antioquia, en el Quindío es del 65%, en Bogotá es del 140%. Sí, es un poco, entonces, había que preguntarse, es un poco concentrado en las grandes había que preguntarse urbes. si eso entonces puede solucionar Se puede eso. resolver, pues es una... Y si no caemos, excúseme, no caemos en la trampa de una concepción economicista del asunto educativo que desprecia la otra parte, el mundo epistémico, los contenidos y lo que ustedes de manera apropiada en este programa llaman la calidad educativa. Sí, es el profesor Leobardo Orejuela, es rector de la Universidad Libre, actual integrante del Consejo Superior de esa institución a nivel nacional, y ya estamos también en directo desde Popayán en contacto con el profesor Alexander Buendía Astudillo. Profesor Buendía, bienvenido a En Contacto, y quisiera también escuchar su análisis en torno al contexto que tienen en este momento las universidades públicas en el país. ¿Cuál es la situación financiera que enfrentan previo a lo que ha sido la radicación de este proyecto de ley que busca resolver el esquema financiero de las instituciones educativas de educación superior? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es evidente que muchas instituciones de educación superior públicas estábamos esperando esta reforma desde hace muchos años. Si volvemos la vista atrás, creo que tendremos que reconocer que casi que todos los últimos movimientos estudiantiles que se han gestado en las universidades, tanto en las centrales como en las de provincia en los últimos años, han tenido que ver precisamente con la falta de una adecuada financiación por parte del Estado a estas universidades. Entonces yo creo que hay algunas universidades que han tenido quizá un mejor manejo de sus recursos, de sus escasos recursos, hay que anotarlo, y otras que quizás han sido un poco más responsables, pero en todo caso todas adolecen de que si bien en los últimos 30 años las universidades han crecido de varias formas, de varias maneras, en número de programas académicos ofertados, en número de estudiantes de pregrado matriculados, en número de estudiantes de posgrado también graduados, la verdad es que la financiación que se recibe por parte del Estado no ha sido correspondiente con ese grado de crecimiento que han tenido las universidades. Entonces, lo que esperamos obviamente es que estas reformas contribuyan de manera significativa a solventar ese déficit que históricamente ha venido cargando la educación superior pública. Quedó corta, profesor Buendía, la Ley 30 de 1992, que ahora estaría modificando este proyecto los artículos 86 y 87? Pues los hechos y las evidencias demuestran que sí. Quizá cuando se pensó hace 30 y tantos años, la ley tenía un sentido, pero la verdad es que los hechos han demostrado que ese sistema de financiación, como se planteó en aquel entonces, ha sido insuficiente para cubrir con las necesidades que se tiene en las instituciones de educación superior. Sí. Cuando hablamos de la reforma de esos artículos 86 y 87, para que la gente nos entienda, ¿de qué estamos hablando, profe Buendía? Estamos hablando de los recursos que el Estado le asigna a las universidades de acuerdo con los parámetros que el mismo Estado establece para que estas universidades puedan cubrir con sus gastos de funcionamiento. Hay que recordar que en el caso de las universidades públicas, la mayoría de los recursos de funcionamiento de estas instituciones provienen del Estado. No así con las universidades privadas, porque al fin y al cabo las universidades privadas son autosostenibles, entonces establecen unos puntos de equilibrio de acuerdo a cada programa académico y esos puntos de equilibrio se lo transfieren a los estudiantes. Por eso es que vemos que el costo de las matrículas de las universidades privadas en algunos casos son extremadamente altos. En el caso de las universidades públicas no pasa así, hay algunas tarifas diferenciales, pero sobre todo para estudiantes de estratos más altos, pero hay que recordar, por ejemplo, en mi universidad, el 90% de nuestros estudiantes son de estratos 1, 2 y 3, entonces para jóvenes de estos estratos socioeconómicos sería prácticamente imposible cubrir unos costos de matrícula coherentes con lo que costaría realmente esa educación que se está recibiendo. Por lo tanto, son asumidos por el Estado. Y en ese orden de ideas es que en la medida en que las universidades crecen, se necesitan más recursos. Estamos en contacto del canal Univalle TV, de Univalle Estéreo.
Hablamos esta noche de la calidad y financiación educativa en Colombia. Nos acompaña Libardo Orejuela, es rector de la Universidad Libre, y desde el Cauca el profesor Alexander Buendía Astudillo. Nos vamos a unos mensajes de patrocinadores y ya seguimos con esta discusión aquí en Contacto. Entramos nuevamente en contacto aquí en el canal Univalle TV y Univalle Stereo para hablar esta noche de calidad y financiación educativa en Colombia, exactamente de la educación superior. Profesor Libardo, ¿usted cree que esas dificultades que enfrentan las instituciones educativas de carácter superior han llegado a comprometer en algún momento, en algunos casos, la calidad de la cobertura? Sí, por supuesto. Pero además quiero retrotraerme a lo siguiente. Uno no puede desligar la estructura educativa del país, mucho más en el marco de la famosa Ley 30, del modelo económico que impera entre nosotros. A pesar de lo que mandó la Carta Política del 91, que es una carta de mezcla, la Carta proclama que Colombia es un Estado social de derecho, pero más adelante desarrolla artículos que contradicen ese enunciado de principios. Y el modelo económico nuestro no es el modelo de un estado del bienestar. Allí no cabe el economista báltico Gunnar Myrdal, ni caben los proyectos suecos, finlandeses, noruegos, daneses. Allí no cabe el pensamiento de un socialista francés como Léon Digui. Aquí lo que cabe en este modelo es el alma del mercado. Y lo curioso es que el alma del mercado no tiene alma. Y por lo tanto a esa estructura poco le importa, poco o nada le importa un tipo de educación en el grado que sea, que no le redunde al sistema notoria e inocultable tasa ganancial de capital. Sí. Por lo tanto, yo ahí también tengo mis profundas dudas. Es decir, sin que uno sea maximalista, yo creo que los problemas educativos de este país a la par se van resolviendo cuando podamos transitar de este gobierno hosco, que se pone casi que contra la esencia de la humanidad, hacia un modelo que, como diría el histórico Gaitán, no ponga al hombre al servicio de la economía, sino que ponga la economía al servicio del hombre. Claro que sí, profesor Libardo. Y a propósito de esto, profesor Buendía, pues entiendo que los rectores, directivos de instituciones educativas del país han venido trabajando de la mano del gobierno para la presentación de este proyecto. ¿Cómo está el ambiente en el Congreso? Pues lo que vimos en la entrega del documento que le abre la vía libre a esta reforma, pues fue algo muy positivo, ¿cierto? El sistema universitario estatal, el SUE, que reúne a los rectores de las instituciones públicas de este país, logró, digamos, una especie de consenso. Hay algunas diferencias internas, pero al fin y al cabo quien logra la reforma al articulado no son los rectores, sino los congresistas. Creo que por parte de la academia hay un buen ambiente. Creo que por parte de la academia hay sobre todo una enorme esperanza de que logremos la reforma tal como se está presentando, porque si bien efectivamente no se va a lograr una reforma estructural o una solución a los problemas de fondo, como menciona el profesor panelista, al fin y al cabo es al menos una manera de evitar que las finanzas de las universidades públicas sigan sufriendo por la desfinanciación progresiva que van teniendo, ¿cierto? Porque si bien la Ley 30 contempla en algunos casos unas formas de cubrir los gastos, hay otras que se van quedando cortas, que era lo que decíamos hace un momento. Entonces, evidentemente, y con esto conecto lo que usted preguntaba hace un momento también, el hecho de que no haya una adecuada financiación de las universidades públicas va a afectar la calidad educativa. El hecho de que no financiemos la educación en general, en todos sus niveles, va a afectar la calidad educativa y la calidad de profesionales que como sociedad estamos necesitando y que como sociedad estamos formando. Por lo tanto, en la medida en que inyectemos mejores y más adecuados recursos al sistema educativo, en sus diferentes niveles, por supuesto, es una
inversión a la sociedad, no es necesariamente a las universidades. Quizá las universidades y las universidades públicas lo vamos a ver ahora en el corto y mediano plazo, pero todo lo que se invierte en educación es una inversión para el futuro. Claro. Profesor, dice el ministro de Educación que el proyecto busca en un horizonte de 15 años alcanzar una inversión del 1% del Producto Interno Bruto en la educación superior del país, acercándose al promedio de los países agrupados en OCDE. Actualmente Colombia solo invierte el 54%, el 0.54%. ¿Lo conseguiremos, profesor Buendía? Pues depende de las voluntades políticas. A veces lo que vemos no es que no haya, digamos, siempre nos quejamos de que hay falta de recursos, seguramente sí, pero a veces lo que hace falta es una falta de voluntad y de voluntad política. Si nosotros como Estado nos ponemos de acuerdo y consideramos que la inversión en educación es necesaria y que esa inversión en educación, que aparentemente es un gasto estatal, va a redundar en beneficios sociales en el mediano y largo plazo, yo creo que no estaríamos teniendo esta conversación. Diríamos sí de una, pero tristemente muchas veces tenemos que sacar la calculadora y el lápiz y hacer cuentas y lo que ocurre regularmente, y es que si invertimos más en un sector, ¿cuál es el sector al cual hay que desfinanciar lastimosamente? Y lo que ha ocurrido en los últimos años en este país es que esa distribución interna de los recursos se ha dado justamente en los sectores sociales, ¿no? Hay sectores que casi nunca se han tocado. A mí me parece que es hora. Ya hay suficientes estudios, hay suficiente evidencia empírica que demuestra que hay que invertir más en educación. Si para algo ha servido ingresar a la OCDE, que todos sabemos, ocupamos casi siempre los últimos puestos en las diferentes formas de medición que hace esta organización, es para demostrarnos con datos, con evidencia, que si queremos ser mejores, que si queremos tener un mejor bienestar social, hay que invertir en unos sectores clave. Y un sector clave para la sociedad es la educación. Claro que sí. A propósito de esta situación, del tema que estamos hablando, profesor Leobardo Orejuela, usted tocaba un tema que está planteado en este proyecto de ley, y es cómo se ha concentrado la presencia de instituciones de educación superior en 3 o 4 departamentos, en sus principales ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, centro del país. ¿Cómo revertir un poco esta situación para ser más equitativos en la apertura de oportunidades para las zonas más rezagadas del país? Y ahora el profesor Buendía nos va a contar qué contempla el proyecto en ese sentido, pero ¿su propuesta cuál sería, profesor Orejuela? A ver, yo quisiera plantear esto. Yo recuerdan que planteé las ligazones entre el centro y la periferia. Sí. Eso no va a cambiar para mí por un supuesto y bondadoso proyecto de reforma educativa. Y fíjese las cosas tan curiosas. En los tiempos de Gaitán, a mí me gusta mucho citar al caudillo, ¿no? Yo tengo ahí una especie de extraña adición. Yo no sé si política, ideológica o personal. En los tiempos de Gaitán, Gaitán comparó al país nacional con el país político. Y el país político sacrificó al país nacional. Pero el país nacional era el país del trabajo, era el país de las bondades, era el país de la sociedad. Curiosamente ahorita uno pudiera comparar el país académico con el país político. No me quepa la menor duda. Yo cuando escucho, por ejemplo, al profesor de la Universidad del Cauca, sí, profe, buen día, con todos sus aciertos, digo, ese es el honrado y ético país académico. Claro, está representado ahí. Pero ese país académico no es el que está en el Congreso de Colombia. En el Congreso de Colombia está el país político. Y yo estoy obligado por mi disciplina de politología a acercarme a esos temas. Sí. Hacer la conciliación entre los dos países. Y así hay una consideración distinta entre el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Yo creo que, tal como se pretende por parte del país académico pasar estas cosas, no va a ser realmente nada fácil. Fíjese esta cosa, Gildardo.
Nosotros en esa disciplina distinguimos entre Estado, gobierno, sistema y régimen político. Son 4 diferencias que son notables. Sí. Ese proyecto, para plantearlo de alguna manera, puede surgir en una especie de consenso entre el gobierno y el país académico. Pero eso no es un consenso entre el país académico y el Estado. El Estado es otra cosa. Y el Estado hoy, para graficarlo, está lleno de francotiradores que le disparan a ese gobierno. Y entonces, con los últimos sucesos congresionales, yo amaneceré y veremos a ver si el proyecto, el genuino, el inicialmente presentado, se mantiene cuando pase por la Cámara y sobre todo cuando transite al Senado. Sí. Porque hay un matiz entre Cámara hoy y Senado de la República. Se notan diferencias. Profesor, buen día. El mismo tema. Digamos que las oportunidades de cobertura en educación superior concentradas en 13 regiones y ciudades, quizá en 4 del centro del país. ¿Qué plantea ese nuevo proyecto de ley para revertir esa situación, para ampliar las oportunidades, para llegar a las regiones históricamente más rezagadas del país? Bueno, el proyecto plantea, como usted lo señalaba, en un lapso de unos cuantos años poder recaudar e inyectarle a estas universidades e instituciones de educación superior casi 19 billones de pesos. Eso implicaría una práctica reforma tributaria de las que estamos acostumbrados en los últimos años. Y evidentemente una cosa es el país académico y otra cosa es el país legislativo. Y los académicos lo que podemos tener es, en estos casos, esperanza y algo de buena gestión ante el Congreso, porque finalmente ellos son los que toman la decisión. Ahora bien, ¿cómo podríamos hacer esto más equitativo si quisiéramos tratarlo de esa manera? Pues lo ideal es que ese dinero recaudado se repartiera equitativamente, empezando por aquellas instituciones de educación superior que tienen más necesidades. Y en este caso estamos hablando de las instituciones de educación superior de las regiones, las que llegan a territorios más apartados, porque evidentemente las grandes universidades, incluyendo las grandes universidades públicas del país que están concentradas en estas 3, 4 ciudades que usted ya ha mencionado, pues de alguna forma ya tienen, si no resuelto todo su problema, tienen, digamos, mayores condiciones económicas para generar mejores condiciones de calidad, más acceso, mayor cobertura. Pero quizá las universidades que tienen en la cuesta más arriba son precisamente las universidades regionales, las universidades pequeñas, las que están en el país más rural, si se quiere, a pesar de que Colombia cada vez es un país más urbano. Hay universidades que todavía atienden territorios rurales, que llegar a esos sectores de una forma adecuada, con una educación superior pertinente, es tremendamente complejo y es tremendamente caro, a diferencia de los programas que se podrían ofertar en las capitales. Entonces, a veces no tenemos en cuenta, digamos, esas particularidades que tienen algunas instituciones que valdría la pena poner sobre la mesa de discusión en algún momento. Claro que sí. Y claro, pues hacer mucha fuerza para que ese país político no termine afectando el país académico y al futuro del país, que son los jóvenes, para mantener sus diferencias con el Estado, profesor Libardo, ¿no? Sí, no es... Con el gobierno de turno. Eso estamos de acuerdo, que tienen que haber política de Estado. Lo que yo veo difícil es que de los mismos organismos del Estado intenten o pretendan que se aprueben políticas de Estado que no favorecen a las élites, para decirlo con los términos del sociólogo norteamericano Ray Mills, sino que favorecerían a las grandes mayorías. Pero, por ejemplo, observe esto. No hay duda de que no solamente el país, el mundo ha vivido en los últimos posiblemente 50 años con mucha fuerza una de las 4 grandes revoluciones, que es la revolución urbana. Es decir, ciudades como Shanghái, Tokio, la misma capital federal de México, que pasan de 25 millones de habitantes, concentrada la población en Bogotá, concentrada en Medellín, disparaba la población en Barranquilla, concentrada en Cali, pero de todas maneras hay una especie de regreso de los académicos de las teorías macroeconómicas que nos están enseñando que el renglón más importante de la economía está en el campo, y es el renglón agrícola. Es decir, no hay vitaminas en los papeles. El dólar no tiene vitamina. Así
el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emita dólares todos los días para intentar conjurar sus gastos imperiales. No lo hay. Es decir, eso ocurre y parte fundamentalmente del campo. Les voy a contar una anécdota. Yo fui a Armenia, cuando el terremoto de Armenia, fui al otro día, porque un hombre muy rico de Cali... 1999. Claro, me dijo que lo acompañara y montó en una camioneta 350, creo que se llama, montó puras bolsas de agua. La idea era repartirla en los barrios donde había más... El sur de Armenia, más que quedó destruida. Y nosotros fuimos allá y paramos el carro en el centro de la ciudad donde él tenía una familia. Y venía un tipo, como se dice, enchapado de oro, pues. Ya usted puede imaginarse la procedencia del señor. Ya. Un comerciante y el tipo, cuando de alto vio riesgo. que teníamos eso lleno de agua, nos ofreció compra de unas 6 bolsas de agua. Y si la bolsa de agua, para colocarle un ejemplo tonto, valía 100 pesos, nos ofreció 1000. Y le dijimos, esta agua no es para negocio, es para niños pobres en Armenia. Oiga lo que le digo, nos fue duplicando el precio de la bolsa, le regalamos 2 bolsas de agua. Ese señor, con toda la plata del mundo, con todo el oro que llevaba puesto, no tenía agua. No tenía capacidad para tomar, ni siquiera para calmar la sed. Es decir, como le decía una vez un economista argentino, porque Argentina se fue especializando en su modelo económico en la parte cibernética. Sí. Muy importante, pero la gente no come computadores. Nadie se sienta a la mesa a decir, pásenme un bistec y un computador. Hay que volver al origen. La gente come, como se dice, alimentos. Y por eso el campo es tan importante. Y entonces hay que ver qué hacemos con las llamadas zonas periféricas del país, qué hacemos con el Catatumbo. Con los territorios. Allá se dio un proyecto que se está debatiendo de construir una sede universitaria con 15.000 cupos. Y se está debatiendo porque los opositores a ese proyecto están diciendo que en el Catatumbo no habría esa demanda para cubrir los 11.000 cupos. Como si no tuvieran ¿Qué derecho hacemos los en el jovencitos Bichada? ¿Qué hacemos en la cuenca amazónica? En el Chocó. ¿Qué hacemos en el Chocó? Es decir, ¿qué hacemos en eso que se ha conocido curiosamente como la Colombia profunda? Como los territorios. Me parece pues que esa parte vale la pena subrayarla. Claro que sí. Estamos en contacto y hablamos esta noche de calidad y financiación educativa en el país. Nos vamos a unos mensajes de patrocinadores, pero ya regresamos. Entramos nuevamente en contacto, hablamos esta noche de calidad y financiación educativa en Colombia a propósito del proyecto de ley que se ha radicado entre el gobierno, los rectores de universidades públicas en el Congreso buscando resolver lo que tiene que ver con la financiación de las universidades públicas. Profesor, buen día. ¿Este proyecto qué relación tiene entre el aumento de la matrícula y los gastos salariales y las transferencias de la nación? Se lo pregunto porque entre 2020 y 2023 la matrícula de las instituciones educativas de carácter superior públicas aumentó en un 176% y las transferencias apenas en un 62% a precios de 2023. Pues parte es lo que mencionaba hace rato. Las universidades han crecido en número de programas y han crecido en número de matriculados, pero los recursos que reciben las instituciones de educación superior no crecen al mismo ritmo para cubrir esa demanda de parte de los estudiantes. Nosotros como universidad pública, digamos, quisiéramos llegar a más territorios, a abrir más programas, ampliar cupos para generar más cobertura. Pero lo cierto es que en muchas ocasiones eso no es posible porque le saldría muy caro a la universidad poder abrir esos nuevos cupos, abrir esos nuevos programas, dar las condiciones adecuadas para el funcionamiento de los mismos. Entonces casi que tenemos que trabajar a marchas frenadas, ¿no? No a marchas forzadas, sino a marchas frenadas. Quisiéramos llegar más, quisiéramos acoger a más estudiantes, pero evidentemente no es posible por falta de infraestructura, porque habría que pagar más profesores, porque habría que tener mejores laboratorios, porque habría que generar más condiciones de bienestar para nuestros estudiantes. Es decir, a más estudiantes, las otras necesidades universitarias que aparentemente no están ligadas con el quehacer educativo, que es dar clase. A veces la gente piensa que abrir un nuevo programa es sencillamente tener más profesores y más salones, cuando en realidad implica una serie de cosas que orbitan alrededor de ello, ¿no es cierto? Nosotros tenemos estudiantes que vienen a nuestras aulas y a veces
no han solucionado del todo o claramente su problema de habitación aquí en Popayán, ¿no? Porque vienen de fuera, ¿no? O no tienen las mejores condiciones de alimentación. Entonces la universidad a veces tiene que preocuparse por esas cosas, por poder, es decir, no solamente basta con que los estudiantes ingresen a la universidad, sino también nos importa que no deserten de la universidad. Nos importa que logren graduarse en los tiempos adecuados, es decir, que no estén acá más del tiempo necesario para que estudien. Y eso implica unos costos institucionales. Sí, profesor, a propósito de eso que usted señala, Popayán, que es capital del departamento del Cauca, muy afectado por el conflicto armado y la gran cantidad de grupos armados que operan en esa región. ¿Cuál es el tipo de estudiante, haciendo una caracterización, que llega a Unicauca? Bueno, la mayoría de nuestros estudiantes, como ya lo había manifestado, son de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. La mayoría, cerca del 85% son de estudiantes de estratos 1 y 2, es decir, con unas condiciones económicas muy básicas. Lo segundo es que, hay un grupo grande de Popayán, pero recibimos estudiantes de casi todos los 2 municipios del Cauca e incluso recibimos estudiantes de Nariño, de Putumayo, de Huila y del Valle del Cauca. Por lo tanto, es una universidad que, si bien está anclada aquí en la ciudad, es una universidad con vocación regional. Por lo tanto, buena parte de estos estudiantes que vienen desde los territorios no tienen las suficientes o las adecuadas condiciones para su permanencia. Y como universidad tenemos que pensar de qué forma les ayudamos, insisto, para garantizarles el derecho a la educación, no solamente con el ingreso, sino también con la permanencia y con la graduación en los tiempos que se han estipulado para ello. Sí, profesor Libardo, en el caso de Cauca y Valle, que también son receptores de toda una gran región afectada por el conflicto armado, pues mejorar la educación es aperturar oportunidades. Pero usted hablaba de los territorios, de la Colombia profunda, de cómo poder en el sur de Bolívar y en Catatumbo también abrir esas oportunidades, que significaría, dice uno, que ha trasegado como reportero en esas zonas del conflicto, poder quitarle jóvenes a la guerra, ¿no? Sí, esa es la idea. Quitarle jóvenes a la guerra y entregarle jóvenes a la inteligencia, a la cultura, al arte y a la ciencia. Mire que el gurú de la UNESCO se llama Jacques Delors. Escribió, entre otras, un magnífico libro en donde dice que los 4 objetivos, hablando de la educación universitaria, sí, deben ser: aprender a conocer, aprender a convivir, aprender a hacer y aprender a ser. Eso es una cosa maravillosa. Si esos objetivos lo consiguiéramos, porque no basta la expansión. sí. La universidad tiene que contribuir a resolver los problemas del país. No los va a resolver, pero tiene que contribuir a resolver los problemas del país. El gran precedente universal de la universidad fue la Academia Platónica, que se fundó, entre otras cosas, para ayudar a resolver los problemas iniciales que tenía la histórica ciudad de Atenas. Y luego aparecieron las universidades iniciales que todos conocemos en Europa, la de París, donde brilló Pedro Abelardo, la de Bolonia, la de Oxford, hasta la Universidad de Salamanca en España. Pero luego nos metieron la famosa Universidad Napoleónica, la Universidad de los Oficios. El mundo de hoy, lo que estamos viviendo en la Colombia de hoy, está preso de la Universidad de los Oficios. Y esa Universidad de los Oficios, cuyo objetivo es producirle mano de obra a un sistema económico y político específico, no es suficiente. Vale la pena comenzar grandes jornadas, no solamente para ver cómo expandimos la universidad y la fortalecemos económicamente, cosa que me parece de la más cardinal importancia, sino también abrir debate sobre qué universidad queremos, qué universidad requerimos y en qué universidad estamos. Mire, cuando usted lee los rankings de las universidades en Occidente, sí, bueno, que ya involucran incluso a las universidades chinas, las universidades norteamericanas, Stanford,
la Universidad de Chomsky, la antigua Universidad de Chomsky, la Universidad Harvard, encabezan ese listado, ese inventario. Y entonces nos dicen que esas son las mejores universidades del mundo. Pero no han contribuido a resolver los complejos problemas de la sociedad norteamericana, que son inmensos, imbricados. Ni del mundo tampoco. Entonces uno se pregunta, ese es el tipo de universidad que nosotros queremos. Aquí requerimos por la coyuntura, querido amigo, requerimos por la coyuntura una universidad que enjambre de manera muy argumentativa el discurso de la paz, que enjambre de manera muy sólida el discurso contra la guerra, en un país que ha tenido 9 grandes guerras civiles de orden nacional, 55 guerras civiles de orden provincial y regional, y en un país en que, perdóneme, nos seguimos matando, y con una cosa muy curiosa, se ha agravado la mortandad en el momento en que la cabeza del Ejecutivo nos está proponiendo lo que él llama la paz total. Sí, profesor, buen día. ¿Qué puede pasar si el Congreso no acoge, no aprueba este proyecto de ley? ¿Qué significaría esto para las universidades públicas del país? Pues yo no quiero pensar en ese escenario realmente, porque sería muy frustrante, primero que todo. Sería algo que entristecería muchísimo a toda la academia, ¿no? Profesores, estudiantes, administrativos, y mucho me temo que podría ser el inicio de otro movimiento social estudiantil como los que hemos vivido en la última década y media, donde los estudiantes han salido a las calles y han reclamado mayor responsabilidad por parte del Estado con relación a las universidades y a la financiación de las mismas. Recordemos los años cuando un gobierno previo intentó una reforma a la Ley 30 que no era nada favorable para las universidades. Pues los que salieron a la calle fundamentalmente fueron los muchachos. Yo creo que ese podría ser uno de los escenarios que podría darse. Entonces, claro, si bien hablábamos hace rato de la dicotomía, de las diferencias que puede haber entre el país político y el país académico, hay también momentos en los cuales estos dos países deben confluir, y yo creo que este es uno de esos momentos donde lo importante es llegar a acuerdos y a consensos razonables y beneficiosos para los diferentes procesos. Donde no se logre eso, no sé qué puede generar en términos de, digamos, de frustración, por una parte, pero por la otra, evidentemente, en términos de finanzas de las universidades estatales, pues estas van a seguir sufriendo, van a seguir padeciendo esa desfinanciación paulatina que se ha ido dando, y algunas universidades van a entrar en crisis. Ya vimos hace unas semanas que la Universidad de Antioquia mencionó que estaba en grandes problemas. El rector de la Universidad del Valle mencionó también que venía arrastrando una serie de dificultades para poder lograr su funcionamiento adecuado de esta universidad tan importante del suroccidente colombiano. Entonces es muy probable que ese tipo de episodios empiece a ser más reiterativo en otras universidades y pues, digamos, generaría un conflicto sin duda de marcas mayores. Claro que sí. Estamos en contacto del canal Univalle TV, de Univalle Estéreo. Hablamos esta noche de calidad y financiación de la educación superior en Colombia. Nos vamos a unos mensajes de patrocinadores y voy a volver con conclusiones de mis invitados. Ya regresamos. Entramos nuevamente en contacto, hablamos de calidad y financiación de la educación superior en Colombia. Invitado Libardo Orejuela, el profe Alexander Buendía Astudillo desde Unicauca, y ya vamos a este segmento de conclusiones. Empezamos con el profesor Libardo Orejuela. Su conclusión, profe. Mire, mi conclusión es de que es muy importante, ya lo subrayé, las políticas que garanticen la financiación de la educación pública en Colombia. Incluso que garanticen el no quiebre de la educación particular en Colombia, algunas de cuyas universidades pequeñas y populares absorben la población universitaria que no entra a las universidades públicas. Pero más allá de eso, yo pienso que tenemos que preguntarnos también por la calidad educativa.
Y tenemos que ligar el mundo de la universidad con el mundo productivo de afuera. Y le voy a recordar una historia. Francia, 1968. Los estudiantes franceses comienzan a preguntarse ¿para qué estudiar y para qué titularnos si afuera no tenemos espacio de sociedad, ni de empleo, ni de economía, ni de nada? Oportunidades. Y esa ausencia de oportunidades provocó hasta ahora el movimiento universitario más grande del mundo occidental, que se llamó París Mayo de 1968. Fíjese bien. Y no muy lejos, recientemente, 4 o 5 años, eso produjo 2 movimientos conocidos bajo la seña de Edgar Morin, el bellísimo viejo de 103 años, Sí. que se conoce como el movimiento de los indignados. En París, con los chalecos amarillos, y en Madrid. Yo marché en Madrid con los indignados. Y la gente no estaba pidiendo ni siquiera la ampliación y la titulación y la calidad, sino respondan después de esto, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Hoy, la juventud colombiana es una juventud mucho más consciente, entre otras cosas porque hay medios alternativos, están pues todas las redes, está la cibernética, etcétera, etcétera. Y esos muchachos, como bien diría el profesor de la Universidad del Cauca, se encuentran que el país político no está dispuesto, por las razones que sean, yo me las imagino y las sospecho, pero bueno, guardaré silencio frente a eso, no están dispuestos a una adecuada política de financiación y de calidad de la educación pública en Colombia. Esos muchachos van a reventar otro movimiento, entre otras cosas porque el mundo y el país está envejeciendo. Y esta es la oportunidad de los muchachos. No va a ser esa oportunidad dentro de 10, es su 20 momento. O 30 años. Esa es su hora, su crisálida está aquí. Sí, profesor, buen día. Su conclusión desde Popayán. Usted que ha estado en todo este equipo de profesores, de rectores, directivos de universidades públicas, trabajando en la elaboración y presentación de este proyecto de ley. Creo que es un momento de esperanza inicialmente, de sana esperanza, en el doble sentido, ¿no? Hay que esperar que el proyecto surta sus diferentes etapas y confiamos en que el Congreso en su sabiduría va a entender también el momento social y el momento político que estamos viviendo las universidades públicas para poder aprobar esa reforma que desde hace tantos años estamos esperando. Vuelve y sale la palabra. Creo que es un momento supremamente interesante porque podemos marcar en este momento un antes y un después de la educación superior pública, porque ya hemos dicho que durante las últimas décadas hemos traído un rezago de financiación y que quizá ahora podamos solventar. Muchos gobiernos se han hecho los de la vista gorda y no han presentado acuerdos o reformas reales que beneficien o que solventen las problemáticas de los artículos 86 y 87. Este lo está haciendo, esperamos que, insisto, el Congreso esté a la altura de las circunstancias y no por el asunto netamente político, sino por la trascendencia social que tiene el financiar la educación y la educación superior de un país como Colombia que tanto lo necesita. Y como decía mi colega panelista, tenemos que pensar en una universidad que le apueste a la paz, en una universidad que le quite chicos y chicas a la guerra. Y en la medida en que podamos las universidades garantizar eso, estamos construyendo un mejor futuro para la sociedad y para los territorios de este país. Las universidades lo requieren del sistema público nacional. Los jóvenes lo esperan y lo necesitan. Esperemos que los congresistas no sean inferiores a ese compromiso que tienen con la educación superior pública en Colombia. Profesor, buen día, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Saludos a la gente de Popayán. Profe Libardo, gracias por acompañarnos esta noche. Y más faltaba, me sentí muy agradable aquí. Bueno, aquí tenemos que seguir conversando. Gracias también a ustedes, amables televidentes de Univalle TV. La próxima semana, aquí en Contacto, volveremos con un tema de interés general. Hasta entonces.